Vamos a compartir la palabra del Señor. Esta es la última predicación que voy a compartir de esta secuencia. La hemos compartido ya por varias semanas. Tiene que ver con la obra de la salvación que está enmarcada dentro de un elemento... A ver, ahí sí. Ya, avanza nomás. Ok. Permanezcan en mí. ¿Recuerdan cuando vimos esta predicación, no? Fue hace como 5 meses atrás, más o menos. Pero hablar de permanecer en el Señor no es solamente una expresión, sino que por supuesto es un mandato bíblico y que de alguna forma nos va guiando para que podamos caminar con el Señor en lo que implica no solamente creer en Él, sino que también permanecer, ser fieles, caminar con el Señor, escuchar su voz, escuchar su mandato y al mismo tiempo hacerlo con gozo. La vida cristiana es motivo de gozo, es motivo de alegría, no es motivo de sufrimiento, al contrario, ¿cierto? Eso no significa que el sufrimiento no esté presente, por supuesto que lo está, pero aún tenemos gozo en las tribulaciones, como vimos, ¿cierto?, en la semana anterior. Entonces, cuando hablamos de creer en Cristo, también hablamos profundamente de permanecer en Él, y hablamos de permanecer aquí, con este detalle que hemos analizado todas estas semanas, permanecer en oración, permanecer en su palabra, permanecer como un anhelo constante en nuestras vidas, permanecer en obediencia, en el servicio, en su amor, en santidad, en seguridad y victoria, que lo vimos la semana pasada, y en seguridad y perseverancia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. A todo esto la Biblia le llama fidelidad. Y esto es muy relevante porque la palabra del Señor dice que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces servimos a un Dios que es fiel, pero a veces tomamos ese pasaje bíblico y decimos, ¿cierto?, que parece que la infidelidad fuera una obviedad en la vida cristiana, y en realidad no lo es. Lo obvio debiese ser siempre caminar con fidelidad delante del Señor, agradeciendo sus bondades, su misericordia y entendiendo todo lo que Él hace en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Así es que aquí estamos, esta es la parte final de esta secuencia de predicaciones, y vamos a leer juntos la palabra del Señor y luego vamos a orar para que el Señor nos dirija. Dice así en 2 Corintios 4, del 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos al Señor. Padre amado, humildemente vamos delante de tu presencia y te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, que sea un tiempo de reflexión sujeto a ti, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe, para que tengamos una reflexión que sea sabia, prudente. También, Señor amado, que corrija nuestras vidas si es necesario, que obres en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, que podamos, Señor amado, día a día caminar contigo en todas las áreas de nuestra vida, que no seamos cristianos parciales, que no seamos personas con un doble estándar, que no seamos personas, Señor amado, que tal vez sean reconocidos como cristianos en un lugar y en otro no, al contrario, Señor amado, que nuestras vidas permanezcan en ti, que nuestras vidas permanezcan en Cristo y que seamos reconocidos como personas fieles al Señor,
que donde sea que vayamos, el sello de tu presencia esté en nuestras vidas y quienes dialoguen con nosotros, quienes vean nuestros hechos, nuestros actos de vida, puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Guíanos, Señor, guíanos siempre con tu amor y con tu misericordia. Muchas gracias, Señor amado, por llamarnos a tus caminos y porque en este camino hemos encontrado verdadera vida. Gracias, Señor. Oramos delante de tu presencia, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, cuando Pablo escribe a los hermanos en Corinto, hay que entender un poquito el contexto. La iglesia de Corinto tenía muchos desafíos. De hecho, hay al menos 4 desafíos, yo menciono algunos allí, de los muchos que tiene esta iglesia en esa ciudad griega del primer siglo. En realidad era una ciudad que tenía bastantes desafíos porque era muy cosmopolita, también tenía una influencia religiosa muy fuerte, vivía bajo el pluralismo religioso, un pluralismo filosófico que generaba ideas, tal vez hasta ideologías, ¿cierto?, que generaba mucha presión en las personas que tenían la intención de vivir para Dios. La expresión vivir a lo corintiano era una expresión que se conocía mucho en el mundo griego de aquel tiempo. Los corintios, la gente de Corintio, eran personas que estaban acostumbradas tal vez a experimentar una vida muy liviana, ¿bien? Una moralidad muy liviana. Entonces, a raíz de eso, cada vez que se hablaba de personas que tenían un doble estándar o que vivían de una manera liviana sus convicciones o que preferían tal vez la lascivia incluso como el sello de sus vidas y no una vida espiritual, se hablaba de la gente de Corinto. ¿Bien? Entonces, vivir a lo corintiano era como el sinónimo de vivir una vida liviana, una vida, ¿cierto?, que se basaba simplemente en las cosas carnales y no en la espiritual. Por lo tanto, vivir a lo corintiano era una marca. Cada vez que se quería hablar de alguien que estaba viviendo así, se le hablaba y incluso se le insultaba, se le trataba como corintiano. Pasó a ser un tipo de insulto o un concepto que de alguna manera definía a las personas que no tenían una adecuada moralidad, una adecuada ética. ¿Bien? Así es que este es un primer gran desafío porque Pablo le escribe a una iglesia que nace en ese lugar. Se planta una iglesia en Corinto y en aquel tiempo Corinto tenía 2 puertos, era una ciudad de gran comercio y era una ciudad, como dije, muy religiosa, muy también dada a lo que era el pluralismo filosófico y también, por supuesto, era una ciudad que definía sus parámetros de conducta, por lo que les acabo de mencionar. Así es que vivir allí no era fácil. Y por supuesto, si se planta una iglesia en ese lugar, ser cristiano en Corinto no es fácil. Comienzan las presiones, comienzan los comentarios sociales de personas que quieren ser distintas, de personas que quieren ser diferentes. Los cristianos entonces comienzan a sentir rápidamente la presión de lo que significa vivir el cristianismo en ese lugar. Además, tienen por maestro a un apóstol Pablo que es reconocido después de conocer al Señor por ser muy radical en sus conceptos, ¿cierto? Y enseñarles entonces que tienen que vivir de una manera distinta, diferente y aprender a vivir en fidelidad en medio de esa realidad. Entonces, hay otro desafío. Vivir a lo corintiano era una complejidad social, pero al mismo tiempo tenemos que los cristianos que se convierten, todos ellos de ahí de Corinto, tienen un problema. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo vivir con este nuevo estándar de moralidad, de ética, cuando el pasado te acusa? ¿Sí? Cuando la gente que está alrededor tuyo está dispuesta a recordarte tu pasado. Entonces, estas personas llegan a conocer al Señor, pero en Corinto. Muchos eran vecinos, amigos, familia. Entonces, a pesar de que muchos de ellos tenían las convicciones escritas por Pablo, ¿cierto?, para que ellos tuviesen una moralidad y una ética apegada a una perspectiva cristiana, evidentemente el testimonio pasado, antes de conocer a Cristo, no los acompañaba. Y allí estaban los vecinos, los amigos y los parientes para recordarles quiénes eran y de dónde habían salido. ¿Bien? Algunos se sonríen, parece que les ha pasado esto, ¿no? ¿Sí? Alguien que te está recordando tu vida, alguien que te está recordando el pasado, alguien que te está recordando de dónde viene o las cosas que hiciste. ¿Bien? Así es que efectivamente para mucha gente de esta iglesia el pasado era un problema, porque también es una iglesia nueva, entonces no era un pasado tan lejano, era un pasado bastante inmediato para algunos. Y el tercer elemento que es una complejidad es que el maestro de estos nuevos cristianos es el apóstol Pablo, quien tampoco tenía grandes antecedentes en su pasado. Él mismo lo reconoce y lo dice, perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Una persona acérrima en su persecución, creyendo que servía a Dios, un estricto cumplidor de la ley judía de aquel tiempo, una persona que fustigaba a otras cuando no cumplía la ley, pero al mismo tiempo un asesino, al mismo tiempo, ¿cierto?, alguien que persiguió a los cristianos y los puso en la cárcel.
Entonces, ese reconocimiento, que él mismo realiza en varias ocasiones en el texto bíblico y también lo hizo de muchas formas públicas, tampoco era un buen antecedente, porque la gente de Corinto decía, esos son los cristianos, miren el pasado de ellos, y ese es el maestro de los cristianos. Miren el pasado del maestro de los cristianos. Entonces, ni los cristianos, ni su maestro, ni el que les escribía las cartas gozaban de gran popularidad, porque, bueno, decían, ahora se hacen tal vez la gente más santa, ¿cierto?, más apartada, pero miren de dónde vienen. O sea, había un conflicto que muchas personas estaban dispuestos a recordar. Y el cuarto desafío es la idea del mensaje integral del Evangelio. Evidentemente, los griegos de aquel tiempo tenían problemas con el Evangelio, con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué tenían problemas? Porque básicamente los griegos de aquel tiempo en su filosofía tenían una mirada dicótoma, una mirada dualista. Ellos separaban el cuerpo de las cosas espirituales y pensaban que lo que hicieran en el cuerpo no provocaba influencia en lo espiritual. Entonces ellos decían, lo espiritual es eterno, permanece, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Entonces con ese dualismo, en realidad ellos no comprendían que el Evangelio transmitiese un mensaje totalmente integral. El apóstol Pablo irrumpe y dice, por ejemplo, no, porque en realidad nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Entonces Pablo une los elementos que son elementos que conforman, digamos, la vida del ser humano, y obviamente él los integra y dice, no, la relación con Dios tiene que ver con todas las áreas de la vida. Lo que yo haga en mi cuerpo afecta al espíritu, las cosas que pienso, las cosas que siento, lo que busco en lo espiritual también afecta al cuerpo porque afecta a las decisiones. Entonces somos seres integrales. Por lo tanto, la gente de Corinto tenía problemas con el mensaje integral del Evangelio. Así es que acá hay un desafío y un desafío también para los cristianos. ¿Cómo ser entonces cristiano en Corinto? ¿Cómo vivir para el Señor en Corinto? ¿Cómo enfrentar la presión social y cómo enfrentar el conflicto de aquellos que te están constantemente recordando tu pasado? ¿Bien? 4 desafíos importantes para la vida cristiana en Corinto. Avanza, ¿no? Sí. ¿Ahí sí? ¿Se cortó? ¿Murió? No se preocupe, lo tengo acá. ¿Ya? Claro que ustedes no lo van a ver, sí. Hagan como que ven. Bien, entonces, básicamente, el concepto que aparece ustedes en el texto bíblico, los que tengan Biblia pueden seguir el pasaje, ahí en 2 Corintios 4, va a usar una expresión que dice que entonces el Evangelio llega a personas que tienen este conflicto, ¿sí? A personas que tienen este tipo de conflicto para vivir entonces una perspectiva cristiana de vida. Y Pablo va a usar, sin desconocer el conflicto que esto implica, va a decir que el tesoro de Dios está en vasos de barro. ¿Ven? Tiene lógica, ¿cierto? Cuando él responde con esto. Él no está desconociendo las debilidades humanas, no está diciendo que las personas sean perfectas. Lo que sí está diciendo es que el tesoro de Dios, sigue a la otra, el tesoro de Dios está en vasos de barro. Y cuando usa el concepto de tesoro, allí el apóstol Pablo usa esta idea, ¿no? Es la grandeza del Evangelio de Cristo, esta es la definición de un teólogo, es la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús y la gloria de Dios hecha evidente por medio de ese Evangelio. Es la propia luz de Dios y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Es Jesucristo mismo, el tesoro del Evangelio. Y Él entonces es el tesoro más grande en toda la creación. ¿Ven? Entonces Pablo usa un concepto que es muy profundo, el tesoro de Dios, el mensaje de Dios, el Evangelio de Dios, la misma persona de Jesucristo. Entonces, y aquí lo une a otro elemento alojado en vasos de barro. ¿Puede haber 2 elementos más discordantes que esto? ¿Sí? Pablo no está desconociendo la realidad de Corinto ni está reconociendo las debilidades humanas, pero primero exalta el tesoro de Dios, ¿sí? El tesoro entonces, el Evangelio. Y recordemos algunos aspectos del tesoro. ¿Recuerdan esto? Esto es el tesoro de Dios, lo que hemos visto las semanas previas. El Evangelio como poder de Dios. En Jesús tenemos justificación, hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios. En Jesús tenemos redención. Hemos sido liberados a precio de sangre por causa de Jesucristo. Siendo esclavos fuimos liberados del poder del pecado y hoy podemos entonces vivir una vida para el Señor. En Jesús tenemos propiciación, ¿sí?
En Él encontramos absolutamente todo lo necesario para relacionarnos con el Padre. Solamente Él es el mediador entre Dios y el ser humano. Solamente Jesucristo. En Él tenemos absolutamente todo. Sigue, ¿no? En Jesús tenemos paz con Dios. ¿Recuerdan esto? Sí, tenemos paz con Dios. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, el poder del Evangelio, el tesoro de Dios. Adelante. El justo entonces por la fe vivirá, como consecuencia de todo esto. Libres de la ira de Dios, libres del pecado, del poder del pecado, libres de la ley y libres de la muerte. Totalmente victoriosos en Cristo, el tesoro de Dios, el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo toma este elemento, todo lo que ya hemos visto las semanas previas, miren, el tesoro del Evangelio, Jesucristo mismo, y lo une a este concepto, vaso de barro. El tesoro de Dios depositado en vasos de barro. Pablo está respondiendo a todas aquellas personas que critican tal vez al cristianismo, que critican a las personas cristianas que han conocido al Señor y que vienen de tiempos de debilidad, que vienen de vidas de pecado, que vienen de la oscuridad, que vienen de las tinieblas. ¿Está respondiendo? Sí, dice él, y no está desconociendo nada. Todos aquí somos pecadores, dice Pablo. ¿Ven? Pero el tesoro de Dios efectivamente está en vasos de barro. Y miren la expresión vasos de barro. Ostraki nos dice ahí en griego, significa lo siguiente, barro significa arcilla cocida, y la arcilla cocida se utilizaba para estas vasijas comunes y corrientes, vasijas o vasos de bajo costo, frágiles, fácilmente reemplazables. Entonces, el valor de la vasija no estaba en la vasija en sí, el valor de la vasija se le daba en términos específicos de acuerdo a al contenido, ¿cierto?, de acuerdo a su servicio, de acuerdo a lo que transportaba eventualmente. Así es que el valor más bien estaba en el contenido y no en la vasija en sí, porque de muy bajo todo el mundo tenía acceso a este tipo de vasija a las que se refiere el apóstol Pablo. Sí, es algo común, es algo corriente, es algo de bajo costo, es algo frágil, es algo que se rompe fácilmente, es algo que puede ser fácilmente reemplazado. Se refiere al ser humano. ¿Ven? Claro. Pero también el mismo Pablo va a enseñar y va a decir, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Ahí usa la palabra, y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Sí, las vasijas se usaban para todo esto. Por ejemplo, cuando era para un uso honroso, dice ahí, en ocasiones se usaban para transportar agua, eso lo sabemos, ¿cierto? Una vasija más grande para transportar agua, también para esconder cosas valiosas, como las joyas, ¿cierto?, metales preciosos, como también algunos documentos. Y por ello también se solían enterrar, ¿cierto?, como un tesoro, efectivamente, que había que buscar en algún momento, o se escondían en las cuevas. Así se encontraron los rollos del Mar Muerto. Alguno conoce esa historia, ¿cierto? Un niñito que arroja una piedra en una cueva, escucha que se rompe algo, entra allí y encuentra las vasijas llenas de los rollos, que finalmente terminan ratificando lo que la palabra del Señor decía. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. ¿Ven? Entonces, textos muy antiguos que ratificaban lo que la palabra de Dios decía, que terminaron validando la Biblia como la conocemos también hoy. Entonces, ¿vasos de barro para usos honrosos? Sí, lo había, existían, pero también habían vasos de barro para usos viles. Se utilizaban muchas veces, y la mayoría de las veces, para transportar los desechos humanos y la basura. Los más jóvenes probablemente no recuerdan este tipo de cosas, pero algunos ya se están riendo, sí. Pero algunas décadas atrás, algunos recordarán que se usaban vasijas en las habitaciones. La pelela, dicen algunos. No quería decirlo por acá, públicamente. Sí, claro. Efectivamente, había un urinario, ¿cierto? Vasijas que se dejaban en las habitaciones para eso. Y estamos hablando de algunas décadas atrás. Hoy día prácticamente sería impensado. ¿Ven? Pero no es tan antiguo como uno cree. Entonces, cuando uno mira esto, efectivamente en aquel tiempo se usaban las vasijas también para eso, para los desechos humanos. Entonces, la vasija era algo que
no tenía mucho valor en sí mismo y podía incluso ser utilizada para cosas viles, como dice el apóstol Pablo. Es decir, se usaban con propósitos y tareas poco honrosas, de mal gusto y no dignas de mención. Pero Pablo está usando el concepto para que entendamos el enorme paradigma que significa el tesoro de Dios en un vaso de barro. Él no está desconociendo el origen de este vaso de barro y el uso de este vaso de barro antes de conocer al Señor. Y piensa en esto. Antes de ser un vaso de honra para la gloria del Señor, muchos éramos vasos viles. Y si digo mucho, tal vez me quedo corto. Todos éramos vasos viles que tenían uso poco honroso, voy a decirlo así. Pero en el Señor, por gracia y misericordia, hemos encontrado un verdadero propósito en nuestras vidas. Pablo no desconoce para nada quién es él, ni quiénes son los cristianos, tal vez que están llegando a conocer al Señor ahí en Corinto. Sí, muchos de ellos tienen una historia difícil. Él mismo lo plantea en 1 Corintios, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, que es una expresión que quiere decir aquellos que no son nada, para deshacer lo que es. Sí, dice, necios, débiles, viles, menospreciados y los que no somos nada. Eso representa tal vez, dice Pablo, lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor. Vasos viles. Y después va a agregar esta expresión en 1 Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy ese primer vaso vil, dice Pablo, ese primer vaso deshonroso que servía a otros propósitos, que su vida estaba llena de cosas que no honraban al Señor. ¿Sí dice? Eso éramos nosotros. Y Pablo, para no incluir a nadie más, dice simplemente ese era yo. Y si quieres buscar un vaso vil, un vaso de deshonra, yo soy el primero, dice él. Yo soy el primero. Así es que Pablo con esto comienza de manera increíble a alentar a los hermanos. Está diciendo públicamente que él no está hablando de vidas perfectas y tampoco está hablando de personas que no tengan dificultades. Lo que él está diciendo es que todos los que están allí representados en esa pequeña iglesia en Corinto son personas que vienen desde las tinieblas y han sido traídos por misericordia y gracia del Señor a la luz admirable. Son personas que estaban condenadas y en Cristo entonces han conocido la salvación. Un vaso de deshonra que ha sido transformado entonces en un vaso de honra. El tesoro de Dios en un vaso de barro. Qué increíble, ¿no? El tesoro de Dios, el mensaje de Dios en un vaso de barro. ¿Para qué? Dice uno. ¿Para qué? Y él mismo responde en ese versículo, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para eso. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria de todo lo que ocurre en nuestra vida sea de Dios y no de nosotros. Para que el Señor efectivamente dé un testimonio al resto del mundo de que la transformación en Cristo es posible, porque Él la hace posible. ¿Sí? Vasos de barro, frágiles, débiles, pero en Cristo Jesús, vasos de honra. Qué maravilloso amor del Señor, ¿cierto? Entonces, nos muestra esta fragilidad contrastada con la gloria de Dios manifestada en este tesoro que se aloja en nuestros corazones. Y muestra al menos 4 contrastes, ¿sí? Un vaso de barro, frágil, débil en sí mismo, pero en quien actúa el poder de Dios. Miren cómo cambia este vaso frágil, por causa del poder de Dios en su vida. Entonces va a decir, este vaso de barro, que a ojos humanos es insignificante, débil y frágil, entonces en Cristo puede estar
atribulado, mas no angustiado. Miren el cambio. Atribulado significa alguien que está bajo presión. Para los hermanos, escuchando esta historia, les parecía totalmente lógico. Ellos estaban viviendo la presión de la gente de Corinto, ¿sí? De los vecinos, de los amigos, de la familia, que los fustigaban entonces por su pasado y por este intento de vivir una vida cristiana, por vivir una vida diferente. Estaban bajo presión. Y Pablo le dice, sí, estos vasos de barro, a veces estamos bajo presión, pero nunca estamos confinados ni sin salida. Esa es la expresión en griego de angustiado, significa alguien entonces, angustiado es alguien que está confinado, que no tiene salida, oprimido de tal forma que no tiene salida. Pero Pablo dice, los que estamos en Cristo muchas veces estamos bajo presión, pero nunca estamos confinados y nunca estamos sin salida, porque el Señor nos guía y nos lleva por sus buenos caminos y nos sostiene en todo tiempo. ¿Ven? Sí, somos débiles, dice, pero el Señor nos da la salida. Sí, recibimos presión, pero el Señor nos da aguante, nos da soporte para que podamos seguir adelante. Y entonces sigue avanzando y dice, aquellos que están en Cristo Jesús muchas veces están en apuros. La palabra griega, de hecho, quiere decir alguien que se queda sin palabras. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Cuando algo te impacta tan fuerte en la vida que te quedas sin poder decir absolutamente nada. Esa es la expresión. A veces la traducción no nos ayuda tanto para comprender la profundidad, pero está diciendo alguien que se queda sin palabras, que en un momento recibe un impacto tan fuerte en su vida que no sabe qué decir. ¿Alguno se ha quedado sin palabras alguna vez? Sí, claro que sí. Entonces, en apuros quiere decir eso, alguien que se quedó sin palabras, pero no mudo. No es que no pueda en algún momento reaccionar. El Señor también dio la salida y da las herramientas para que pueda seguir adelante. Así que Pablo dice, sí, en apuros, pero no desesperados. ¿Ven? La tercera expresión es perseguidos, ¿sí? Mas no desamparados. Perseguido es justamente alguien acosado por un enemigo, ya sea humano, ya sea ideológico, ya sea filosófico, ya sea espiritual. ¿Sí? Acosado por los enemigos. Sí, dice, muchas veces estamos acosados por los enemigos, pero nunca hemos sido abandonados por Dios, dice Pablo. Acosados por enemigos, pero nunca abandonados por Dios. Dios está con nosotros en medio de las batallas. Es más, dice la palabra del Señor que para quienes creen en el Señor, las batallas de nuestra vida le pertenecen al Señor. Él dice que va a pelear la batalla por nosotros. Es más, ya nos da el final de esa batalla y nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nada nos puede apartar del amor de Dios. Lo vimos la semana pasada. Y entonces, el cuarto concepto, derribados, mas no destruidos. Derribado es una expresión que quiere decir alguien que ha sido atacado con un arma y que ha sido arrojado al suelo. ¿Sí? Recibió un ataque que lo dejó al borde de la muerte. Y Pablo está reconociendo algo que es muy fuerte. A veces caemos, a veces somos heridos, a veces podemos caer al suelo. ¿Cuántos han estado ahí en esa posición? ¿Cuántos han estado pasando por un tiempo de crisis, de dificultad personal? Derribados, dice Pablo, porque llega a un punto, él va creciendo cada vez en sus conceptos, ¿cierto? Los va desarrollando con más profundidad y más intensidad. Sí, dice, a veces incluso podemos ser atacados y heridos con un arma y arrojados al suelo, pero nunca vamos a estar arruinados, perdidos o muertos, dice él. Nunca va a ser así, porque el Señor va a conservar nuestra vida, porque el Señor nos va a dar la victoria, porque el Señor nos ha guiado y no nos va a soltar la mano, aún en los momentos más oscuros y más difíciles de nuestra vida. ¿Sí? Vasos de barro, dice Pablo. Vasos de barro. Soy un vaso de barro, dice Pablo. Eso soy. Lo era antes, lo soy ahora y lo seré siempre. Siempre seré un vaso de barro.
pero la excelencia del poder de Dios actúa en mi vida, dice él. Y entonces el Señor me sostiene para su honra y para su gloria. Y entonces el Señor me da la victoria. Y entonces caminar con fidelidad se hace una realidad posible porque el Señor la hace posible. Por tanto, va a decir, concluyendo en ese pasaje, no desmayamos. Miren, un vaso de barro que no desmaya. Eso es totalmente ilógico para la cultura de aquel tiempo. Un vaso de barro se rompe, es frágil, no sirve para nada. Y Pablo, sin desconocer lo que es humanamente, termina dándole la gloria al Señor. La excelencia del poder de Dios está en mi vida, dice él. Entonces, no desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren esta expresión en otra versión. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Qué cercano se hace, ¿no? ¿Sí? Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Por supuesto que sí. Todos vamos camino a ese momento. Es inevitable. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Saben? Siempre he escuchado esta expresión, y probablemente ustedes la han escuchado, ¿no? Que la fe es ciega. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso no es bíblico, ¿no? La fe no es ciega, ¿no? Tiene, por supuesto, racionalidad, tiene pruebas de la evidencia del Señor, y más allá de que usted no pueda ver físicamente al Señor, esta expresión, como también la de Hebreos 11, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos dan a entender que aun cuando yo no pueda ver a Dios, sí lo puedo ver. ¿Se entiende? Sí lo puedo ver. ¿Dónde puedo ver a Dios? ¿Dónde veo a Dios? Lo veo en mi vida, lo veo en la vida del resto de las personas, veo cómo Él sostiene esta creación, veo su mano de misericordia, dándome a uno, a veces uno dice, más de lo que merezco. Incluso ahí creo que hay un poco de orgullo, en realidad no merecemos absolutamente nada. ¿Sí? Sí. Y Él entonces está ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para sustentarnos. ¿Seremos acaso nosotros quienes tomaremos crédito por el bienestar actual? Nunca hemos sido nosotros. Siempre ha sido la buena mano del Señor con nuestra vida. Entonces, ¿realmente podemos ver a Dios? Claro que podemos verlo. Y claro que podemos fijar nuestra mirada en Él. Puesto los ojos en Jesús, dice el apóstol Pablo, el autor y el consumador de nuestra fe. Fijamos nuestra vista, dice él acá, en cosas que no pueden verse. El que no cree no puede ver la obra del Señor. No puede ver la mano de Dios. Pero aquí hay vasos de barro. Y aquí hay vasos de barro. Débiles. ¿Sí? Con duda, con miedo, con incertidumbres. Personas que han sido rescatadas de las tinieblas. ¿Alguno de nosotros podrá decir que tiene crédito? ¿Que tiene gloria en sí mismo? ¿No? La excelencia del poder de Dios actúa en nosotros. Por lo tanto, dice él, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver, y ojo con esto, pronto se habrán ido. ¿Cuánto de nuestra vida se va en mirar y poner nuestra confianza en las cosas que se ven? Esas cosas se van a ir. En un muy breve tiempo ya no van a estar. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Permanecerán para siempre. Así es que, seguros y perseverantes en Cristo, fijamos nuestra mirada en el Señor. Y es por esto que a pesar de nuestra debilidad, nunca nos damos por vencidos. Estamos en Cristo, somos vasijas de barro,
estamos sujetos a debilidades, pero la excelencia del poder del Señor está en nuestra vida por gracia y por misericordia. Queridos hermanos, permanecer en Cristo es posible. Ser fiel al Señor es posible. Y el anhelo de nuestro corazón debe ser siempre crecer con Él, caminar con Él y tener una vida que lo honre y que lo glorifique. La fidelidad al Señor es posible porque el Señor la hace posible en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, que creamos en el Señor y que permanezcamos en Él y que nuestras vidas honren a este Señor que nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida, para lo que vemos, pero fundamentalmente para lo que no vemos, para lo que permanece para siempre. Amén. Oremos al Señor y demos gracias.